Jonás, capítulo 4, versículos de 5 al 9, dice lo siguiente. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Repita conmigo, incomodidad. Amén, prosigo. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso con un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía. Y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Amén. Vemos aquí un Jonás altivo desde un principio. Vemos un Jonás que en ningún momento la palabra registra que Jonás intercedió por Nínive en oración. Mas sin embargo, en el vientre del pez sí deja ver la palabra que clamó a Jehová y Jehová le respondió. A diferencia de estos dos grandes hombres que podemos dar por ejemplo, Abraham y Moisés, que sí se movieron en el amor de Dios para interceder por el pueblo, por aquel prójimo. Amén. ¿Y a qué Dios nos ha llamado? Nos ha llamado a amor, nos ha llamado a perdonar, nos ha llamado a ser tolerantes. Pero lamentablemente hay varias personas, si se pueden decir varias, o no quiero decir muchas, pero hay personas que solamente saben pedir perdón para que Dios se mueva en su santa y poderosa misericordia y lo libre de esa enfermedad, lo libre de esa situación económica, lo libre de esa destrucción familiar, lo libre de la destrucción que vino por causa de los fenómenos de la naturaleza. Y es ahí que son sensibles para decir perdón, pero Dios en su santa misericordia los perdona, los levanta, los restaura. ¿Y qué han hecho? Han aprendido a pedir misericordia a aquel que le ha hecho la guerra, que se ha levantado a calumniarle, que se ha levantado a perseguirle, que se ha levantado a golpearle. No, muchos de ellos hasta se hieren por una palabra que la entendieron o la malinterpretaron y se molestaron hasta tal grado que sus hermanos en Cristo no le hablan. Son sus enemigos. Lamentablemente estas personas no tienen el amor de Dios, porque el amor de Dios viene a través del Espíritu Santo. Y aquel que no tiene el Espíritu Santo no tiene amor, no conoce el significado del verdadero amor. Pero lamentablemente estamos viviendo un tiempo de frialdad, donde nadie que está en el mundo no ha conocido el amor, sino aquel amor que es egoísta. El hecho de que yo quiero que tú hagas esto para mí. Yo quiero que tú me seas fiel, pero no son fiel ni a ellos mismos. Y cuando Dios los llama, no saben hacer fiel al Señor. Y esto no quiere decir que nosotros no seamos personas que tropecemos. Esto quiere decir que seamos personas que si tropecemos sobre la misma, pidamos perdón para que Dios nos perdone, nos levante, nos restaure y poder continuar. El fin es poder llegar a la recta final y ver nuestro galardón, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque sabemos que esta vida no es la última. Esta vida determina, mejor dicho, cuando digo esta vida, estoy hablando de nosotros que somos la vida, ¿verdad? Determina nuestras decisiones a dónde vamos. Si al infierno o si al paraíso. Si somos salvos o si somos condenados.
Bueno, independientemente, vemos aquí Jonás, que sí siempre estaba irado y llegó a un airado, y después que dio la palabra todavía estaba airado, pero tan era el punto que Dios hizo crecer una planta, una calabacera, como la Reina Valera 1960 la especifica, para librarlo de esa incomodidad. Fíjese que Dios busca, ¿verdad?, llevar a conciencia a Jonás. De tal manera que Dios le dispone una planta para librarlo del sofocante sol, pero a la misma vez, más adelante se la quita para hacerle una comparación. ¿Qué es más importante para ti? Porque Dios ve que la molestia era mucho más grande que por la planta que no la sembró, que por aquellas vidas que iban a morir si no se arrepentían. Hoy en día hay muchos que lamentablemente Dios le tiene que quitar lo que le ha dado para entonces llevarlo a conciencia y dejarles saber que si Cristo murió por cada uno de nosotros es porque la vida es importante. Nuestra vida es tan importante que depende de cada uno de nosotros saber tomar la decisión correcta. Es aquí donde tenemos éxito o fracasamos. Obviamente, si nos mantenemos leyendo la palabra, sabemos que la palabra es lumbrera a nuestros caminos y nos van a llevar a nuestro Señor y Salvador al final de nuestras vidas. Amén. No espere, amado hermano, no espere que Dios le quite para lo que le ha dado para que usted aprenda a valorar. Porque lamentablemente hay muchos que hoy en día así es como aprenden. Porque se han despegado de Dios, se han despegado de su hermano en Cristo para pegarse en todo lo que a ellos le concierne, le importa, le interesa. Son unos egoístas, son unos altivos, porque aún Dios hablando a través de muchas vidas, ¿verdad?, a través de nosotros, sus hijos, redimidos de la sangre de Cristo, lamentablemente vemos, ¿verdad?, que se levantan en contienda. Entonces, vemos muchas personas en esa misma posición. En la posición de que no saben valorar ni aún la persona que le ha llevado un kilito de amor, y esto es, ¿verdad?, una bolsa de mercader, ¿verdad?, para apoyarlo en ese momento que está bajo una situación. Pero es tanto el valor que cuando están en buena posición ni se recuerda de aquel hermano que estuvo ahí, aquel hermano movido por Dios que estuvo ahí. ¿Para qué? Para que aprendiera a valorar, aprendiera a hacer ellos lo mismo. Pero hoy en día no. Hoy en día le dice, viene un huracán, ellos preguntan ¿por dónde o a dónde? No, aquí no, va por allá, para otro país. Ah, bueno, es que aquí no entran. Hay un volcán, hizo una erupción, aquí no hay volcanes. O sea, mire la despreocupación de su vida, que no saben ni tan siquiera escuchar para poder decir, no, esta noticia Dios me la está trayendo para yo orar por esas personas. No, sino que no les gusta orar. La oración de ellos es el yo. El primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Y no se recuerdan que si aquel que nos hace feliz, que es Dios, por medio de Cristo y de su Santo Espíritu, nosotros también tenemos que hacerlo feliz. Pero el pensar en uno es egoísmo. Y decir que hay amor aquí para repartir y no demostrarlo es mentira.
es mentira. Y por esos dos lados se peca. Ir en contra de la palabra del Señor es altivez. Entonces, cuando escuchamos esto, que Dios hoy nos deja saber, es para que nosotros entendamos que si Nínive estaba mal, de igual manera el profeta estaba peor. ¿Por qué estaba peor, hermano? Hermano, escuche, aquellos no sabían distinguir de su izquierda ni de su derecha. Iba a tratar con una persona, en ese momento iba a tratar con una persona que no conocían dónde estaban parados. Pero el profeta sabía dónde estaba parado. Usted y yo sabemos dónde estamos parados. Pero aquellos que están en el mundo no saben distinguir de su izquierda ni de su derecha. No saben dónde están parados. Nosotros estamos para orar por ellos, para interceder por ellos. No para levantarnos en guerras movidos en la ira de nuestros corazones. No. Nosotros estamos para dar una mejilla y poner la otra. Porque Dios nos llamó ¿a qué? A resistir y a persistir. A resistir todo ataque del maligno y a persistir teniendo la fe puesta en Dios y persistir en su palabra y persistir en que lo que Dios nos habla a través de su palabra, Él lo ha de cumplir. Pero no saben menguar. Son altivos, siempre están en altivez. No saben decir perdón, porque es tanto lo que han pedido perdón y lo que lo han llevado a humillación en su pasado, que viven bajo rencor, viven en raíces de amargura, viven en el ayer. Cuando Dios nos dice, recuérdate donde yo te saqué, pero no para que te lastime, sino para que te recuerde y valore en el presente y valore en el futuro lo que Dios ha hecho contigo y dónde te ha puesto. Pero el enemigo sí sabe sacarlo. Pero sí sabe sacarlo ¿para qué? Para humillar, para destruir, para llevar a la persona a una depresión y una opresión. Está de parte de cada uno de nosotros no darle lugar al enemigo. Y si usted le dio lugar y está en esta posición, es hora y es el momento que usted entienda que Dios lo ha llamado a usted y lo está llamando a pedir perdón y a perdonar. Y en vez de hacer la guerra, llevar la paz. En vez de tener odio, llevar amor. Amén. Amén. Yo espero que esta palabra le haya sido de bendición, usted la comparta, pero sobre todo la lleve en su corazón y haga esta palabra hacedor de la misma. No se engañen, mis amados hermanos, hay que cuidarnos, porque nosotros somos un pueblo y Dios nos llamó a ser uno solo. Como el matrimonio es uno solo, así somos uno solo en Cristo Jesús, un solo cuerpo. Una sola iglesia, sus hijos redimidos en la sangre de Cristo. Y si usted quiere que Dios pelee por usted, usted tiene que doblar rodillas, doblar ese corazón, inclinar ese corazón. No sea duro de cerviz, porque la dureza de cerviz, dureza de corazón, simplemente llevan a la muerte y muerte en condenación. Mis amados hermanos y amigos, con esta les dejo esperando que Dios les continúe bendiciendo y les continúe guardando.